Muchas bendiciones, bienvenido a este espacio, Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 7 de la serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hoy quiero continuar el tema que hemos estado viendo en los últimos 2 episodios acerca de algo fascinante que la Biblia enseña acerca del propósito de Dios para ti y para mí. Me refiero a que fuimos creados para ser reyes y sacerdotes. Si no has visto los episodios anteriores y no habías escuchado enseñar sobre este tema antes, seguramente será algo que te suene inverosímil. Pero en su aplicación práctica, la idea de que fuimos puestos en este mundo para fungir como reyes y sacerdotes, en realidad tiene mucho sentido y lo vamos a ir viendo. Aunque hay varios pasajes en la Biblia que hacen alusión a este tema, hay por lo menos 4 que lo expresan de una manera directa. Vamos a verlos rápidamente para tener el fundamento escritural de este tema. La idea apareció por primera vez en Éxodo 19:6 como una palabra profética de parte de Dios sobre Israel y dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Luego Juan escribió algo similar unos 1500 años más tarde, pero esta vez expresado en pasado porque la profecía ya se había cumplido a través del sacrificio de Cristo. Mira Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Luego en Apocalipsis 5:10 Juan escribió: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El apóstol Pedro escribió lo siguiente en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el episodio anterior expliqué que como aquí hay 2 conceptos entrelazados, reyes y sacerdotes, voy a estar enfocándome en cada uno por separado para poder derivar el mayor aprendizaje posible de este mensaje bíblico. Y ya comenzamos a hablar de nuestra misión de ser reyes sobre la tierra. Y vimos que esta idea de reinar tiene que ver con dominio, administración y gobierno sobre nuestro entorno. Una pregunta que alguien pudiera hacerse es: ¿pero esto de ser reyes no se refiere a un evento futuro? ¿A algo que ocurrirá en el cielo o en el milenio? No. Si bien la profecía sí dice que reinaremos con Cristo durante el milenio, el reinado del hombre comienza en la tierra. Y hay por lo menos 2 pasajes bíblicos que lo confirman. El primero es Primera de Pedro 2:9, que vimos hace un instante, pero yo les leí solamente la primera parte, mientras que en la segunda mitad hay algo muy importante. El versículo completo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota que toda esta lista de cualificaciones que Dios nos impartió en Cristo, incluyendo la de ser reyes, primero está expresada en presente. Y segundo, fuimos constituidos todo esto con un propósito, y ahí lo establece de manera escueta: para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. O sea, que ya fuiste hecho un rey sobre la tierra para que te unas a la misión de extender el mensaje del reino. Esa misión no puede ser para la eternidad porque ya habrá caducado. Es ahora cuando tu reinado tiene sentido. La segunda evidencia está en Romanos 5, versículo 17, que dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí Pablo hace claro que nuestro reinado es en vida ahora. Si recibiste la abundancia de la gracia y el don de la justicia, que son dones divinos que se reciben por medio de la fe en Cristo, entonces la orden ahora es reinar. Ahora bien, quiero entrar realmente en materia con lo siguiente. Debemos tener muy presente que todos los versículos en la Biblia son enfáticos en un detalle: que fuimos hechos reyes para Dios, para Dios. ¿Y qué implica esto de ser reyes para Dios? Quiero que veamos otra vez la escritura que leímos antes en Apocalipsis 1, 5, 6, pero que consideremos un detalle al que no le habíamos prestado atención sino hasta ahora. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mira esto, ya habíamos visto que este pasaje dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, refiriéndose a nosotros.
Pero quiero que notes cómo se refiere a Jesús. Le llama el soberano de los reyes de la tierra. Y mira cómo dice más adelante en el capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Primero le llama soberano de los reyes de la tierra y ahora aquí le llama Rey de reyes. En otras palabras, que Él es Rey soberano sobre muchos reyes, o sea, sobre nosotros. Y si fuimos hechos reyes para Él, entonces nuestro reinado consiste en establecer su reino en el nuestro. No sé si habías caído en cuenta, pero tú tienes un reino, una jurisdicción sobre la cual estás llamado a reinar. Mira todo el círculo de influencia y de autoridad que tienes. No tienes que ser jefe. Toda persona tiene un círculo de influencia y autoridad. Puede ser tu casa, tu familia, tu trabajo, el colegio, la iglesia, el vecindario, el club, el círculo de amigos, el equipo de fútbol. Tú sabrás. Pero tú tienes un reino y tu misión es traer el orden de Dios a ese reino, a esa esfera que te fue asignada. Ese orden de Dios es a lo que Jesús llamó el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora, mira qué interesante la dinámica del reino de Dios. Todo inició cuando Cristo vino a la tierra. El reino de los cielos bajó a la tierra, se instaló entre nosotros. Recuerda que el ángel le dijo a José que el niño se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Sabemos que su nombre de pila no fue Emanuel, sino que su llegada a la tierra era Emanuel, porque Dios se mudó a la tierra. El reino de los cielos había llegado. Pero no basta con tener el reino cerca. Si recuerdas, Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. En otras palabras, que el reino de Dios ya está aquí, pero no necesariamente yo estoy dentro de él. Y entonces, ¿cómo se ingresa? Ese fue precisamente el primer mensaje público de Jesús. Está en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios tomó la iniciativa y acercó el cielo a la tierra. Trajo el reino de los cielos a la tierra en la persona de Cristo. Y siempre que Dios se acerca, lo que debe seguir es la respuesta del hombre. Al reino de Dios se ingresa por medio de un arrepentimiento sincero a través de la fe en Jesucristo. Si alguna vez te dijeron, repite esta oración conmigo, y al final te dijeron que ya eras salvo, eso solo ocurrió si te arrepentiste de todo corazón. Te arrepentiste de haberle dado la espalda a Dios hasta ese momento de tu vida. Y nota qué interesante lo siguiente. Cuando tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, eres hecho un hijo de Dios, pero también un rey, por decreto. Y como rey recibes el encargo de establecer el reino de Dios en la tierra. O sea, que se genera un efecto de retroalimentación. El reino de Dios produce reyes y esos reyes establecen el reino. Y por causa de que establecen el reino, nacen nuevos reyes y esos nuevos reyes establecen el reino. Así viene ocurriendo desde que Cristo pisó la tierra y continuará hasta que Él la pise por segunda vez, algo que sabemos que será pronto. El libro de Apocalipsis hace mención de unos personajes, obviamente simbólicos tratándose del Apocalipsis, y son unos personajes que tienen una participación en los eventos que van a ocurrir en el final de los tiempos. Y me refiero a los 24 ancianos que aparecen a partir del capítulo 4. La mayoría de los expertos bíblicos está de acuerdo en que hay suficiente evidencia para concluir que estos 24 ancianos representan la iglesia. Y en un instante te voy a explicar por qué esto es importante como parte de nuestro tema. Primero, quiero mostrarte 4 indicadores que apuntan a que esta imagen de los 24 ancianos se refiere a la iglesia, o sea, a los creyentes. Miremos primero Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En esta visión, los 24 ancianos tenían arpas que claramente representan adoración. Pero esto todavía no es suficiente como evidencia, porque también los ángeles adoran a Dios, y ellos no son parte de la iglesia. Pero nota que también tenían copas de oro llenas de incienso. Y el mismo pasaje dice que esto simboliza las oraciones de los santos, o sea, de la iglesia. Y ese es el primer indicador. Si estos ancianos representan adoración y oración, es improbable que simbolicen algo diferente al pueblo de Dios. Para el segundo indicador, quiero que veamos Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. En el versículo 1, el ángel le dice a Juan, sube acá. Y muchos estudiosos han propuesto que esto es una alusión al rapto de la iglesia. La razón es que cuando le dice sube acá, Juan es raptado súbitamente hacia el cielo, y él comienza a tener toda esta visión celestial que vimos a partir del versículo 2, de la que los 24 ancianos hacen parte. Después todo el resto del capítulo 4 es una descripción de esta visión del cielo, claro, usando figuras y símbolos. Y aquí continúan apareciendo los 24 ancianos. Pero hay un detalle fascinante. Una vez termina el capítulo 4, ¿sabes lo que comienza en el 5? La gran tribulación en la tierra, que va desde el capítulo 5 hasta el 11. Y todo este tiempo, 7 capítulos completos, describe detalladamente todos los juicios de Dios sobre la tierra durante este periodo llamado la gran tribulación. Pero los 24 ancianos no son mencionados ni una sola vez, sino hasta el final del capítulo 11, después del último juicio. ¿Y sabes qué comienza en el capítulo 12? El gran reseteo, el regreso de Cristo a la tierra. Si los 24 ancianos no están presentes durante la gran tribulación, y como creemos la iglesia no va a estar presente en este tiempo, entonces es otra evidencia de que los 24 ancianos representan la iglesia. El tercer indicador aparece en el versículo 4. Y con este ya comenzamos a conectar esta explicación con el tema que estamos tratando. Mira cómo dice. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Fíjate que estos 24 ancianos llevaban coronas de oro en sus cabezas. Es cierto que la Biblia enseña que recibiremos la corona de la vida, que es simbología de la victoria sobre la muerte, pero en el contexto bíblico, una corona de oro está destinada solo para un rey. Es decir, que estos 24 ancianos eran 24 reyes, que es una evidencia más a favor de que se refiere a la iglesia, a los creyentes, hijos de Dios, hechos reyes para Dios. Y el cuarto indicador tiene que ver con ese misterioso número 24, que ha sido de intriga para los estudiosos de la Biblia. Algunos han propuesto que este 24 pudiera simbolizar la combinación de las 12 tribus de Israel con los 12 discípulos de Jesús, como unificando la ley de Moisés con la gracia de Cristo. Pero esto es improbable, porque la Biblia habla de un nuevo y mejor pacto que reemplaza el viejo, no un pacto nuevo combinado con uno viejo. Esto no es coherente con la enseñanza bíblica. Sin embargo, este número 24 aparece de una manera interesante en Primera de Crónicas, que debemos considerar para fines de esto. No vamos a leer el pasaje porque es un poco extenso, pero en Primera de Crónicas 24, del versículo 1 al 19, vemos que David organizó a los hijos de Aarón en 24 grupos. Y el capítulo 25 dice que organizó a los músicos también en 24 grupos. Pero ¿quiénes eran los hijos de Aarón? Nada más y nada menos que los herederos, el linaje escogido del sacerdocio levítico. Y los músicos también eran del linaje levítico, la tribu que había sido puesta a cargo del sacerdocio. En otras palabras, que el número 24 aparece asociado a la función levítica, a los sacerdotes, algo que también es figura de los creyentes, que fueron hechos reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, ¿y por qué toda esta defensa de la simbología de los 24 ancianos? Por una razón. Porque los 24 ancianos, los 24 reyes, que ya vimos que representan a los creyentes, hacen algo que ilustra de manera espectacular cuál debe ser la mentalidad de nuestro reinado en la tierra. Mira lo que dice Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una característica de todo aquel que es hecho un rey para Dios es que no solo vive postrado en adoración a su rey como estilo de vida, no solo reconoce que solo él es digno de toda la gloria, la honra y el poder, sino que también arroja su corona delante de él. Esto habla de que nuestro reinado está subordinado a un reinado mayor, que no fuimos hechos reyes para reinar desde el trono del ego, de la ambición o de las agendas personales, que cada uno de nosotros fue hecho rey sobre una esfera específica de este mundo, grande o pequeña,
pero que ese pequeño reino que somos llamados a establecer debe ser, en el mejor de los casos, una pequeña réplica del reino mayor. Para verlo desde una perspectiva práctica, hablemos de los intereses y deseos que solemos tener los seres humanos. Todos nosotros tenemos intereses y no son necesariamente malos, para nada. Tenemos intereses básicos de supervivencia, de bienestar, de salud, de prosperidad. Y esos intereses no están enfocados solamente en nosotros, también en otras personas. Queremos lo mejor para nuestros hijos, nuestro cónyuge, para nuestros padres, nuestros amigos. Y debes saber que esos intereses básicos coinciden con los deseos de Dios para ti. Jesús fue claro cuando enseñó que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas nuestras necesidades serían atendidas por el Padre. Y seguramente recuerdas la palabra que Dios le dio a Israel a través del profeta Jeremías, cuando le dijo que sus planes eran de paz y de bienestar para nosotros. Y eso fue bajo el viejo pacto. ¿Qué tal bajo el nuevo? En el que dice la Biblia que tenemos aún mejores promesas. Ahora, esta búsqueda del interés personal usualmente nos lleva a soñar, a elaborar planes, a iniciar proyectos, a establecernos metas. ¿Y eso estará mal? No, no, jamás. De hecho, es una experiencia común del Hijo de Dios que el Espíritu Santo mismo plante en él o en ella ciertas inquietudes y anhelos de alcanzar aún cosas mayores. El problema es que el corazón es engañoso y nuestra carne tiene un talento absurdo para usurpar el Espíritu y falsificar la voz de Dios. La verdad, Dios implanta sueños en el corazón, pero no todo sueño es de Dios, porque la carne también sueña. Seguramente has oído la expresión mentalidad de reino. Y esto se refiere precisamente a un estilo de vida en el que los intereses del reino priman sobre los intereses personales. De hecho, me encantó una definición de madurez espiritual que escuché recientemente. Decía que madurez espiritual es la capacidad de renunciar a deseos personales a cambio de los de Dios. Yo decía en un episodio anterior que nuestra función de reyes tenía que ver con el desarrollo de nuestro carácter. Porque un rey para Dios es uno que reina en su esfera de influencia y autoridad, buscando siempre establecer los sueños de Dios antes que los propios. Pero para esto, obviamente, es necesario desarrollar la capacidad de discernir qué sueño es de Dios y qué viene de la carne, del ego y del viejo hombre. Entonces la pregunta que algunos se harán es, ¿pero cómo puedo saber cuál sueño viene de Dios? ¿Cómo sé si mi sueño es de mi carne o del espíritu? Te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que no es difícil. Identificar los sueños de Dios es relativamente fácil. La mala es que el proceso de discernir la raíz de tu sueño muy a menudo arroja el resultado que no querías. No tengo el tiempo para hacer todo un estudio acerca de este tema, pero te adelanto unas claves sencillas que te van a ayudar. Los sueños que Dios implanta llevan el sello de su reino y de su carácter. Los sueños de Dios nunca son egoístas, sino altruistas. Siempre te benefician, porque tú sales muy bendecido cuando se cumplen, pero no eres el protagonista, no eres el beneficiario primario. Los sueños que Dios implanta nunca se centran en el soñador, sino en su prójimo. Cuando el deseo de alguien es dinero, fama y reconocimiento, viene de la carne y del mundo, no de Dios, aunque venga camuflado de buenas intenciones y de propósito divino. Los sueños que Dios implanta usualmente van cargados de mucha provisión financiera, pero no como un fin en sí, sino como un medio para servir a otros y para cumplir la misión. Para poder ejercer como un rey para Dios en nuestro reino terrenal, la mentalidad de reino no es una opción, sino una condición no negociable. La pregunta que debe hacerse cada uno de los reyes que hoy me escucha es, ¿he desarrollado la mentalidad de reino? ¿Tengo mi corazón en el reino de Dios o en el mío? ¿Estoy arrojando mi corona a los pies del Rey de Reyes continuamente como un estilo de vida? Después de todo, como dijo Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Eso es todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la paz de Dios sea contigo.